los conceptos básicos de programación orientada a objetos, vamos a centrarnos en algunas de sus características más potentes. En concreto, en este vídeo tutorial nos vamos a centrar en entender o en explicar qué es eso de la herencia. ¿Vale? La herencia es una de las herramientas más potentes que tenéis para poder reutilizar código o clases que ya hayáis definido, ¿vale? En otras clases mucho más específicas, ¿vale? La idea es muy simple. Suponed que, por ejemplo, tenemos nuestra famosa clase coche, ¿vale? Con la que hemos trabajado en el tutorial anterior, ¿vale? Bien, recordamos que esta clase tenía asociada una serie de variables de instancia, pues como podían ser la marca, el modelo, los kilómetros, etc. Y además tenía asociada una serie de métodos, pues como por ejemplo el método mostrar información, ¿vale? Entre otros. Bien, suponed ahora que a mí me surge la necesidad de modelar realidades más específicas de coche. Por ejemplo, lo que sería un coche deportivo y lo que sería un coche antiguo, ¿vale? Y detecto que para modelar esas realidades, pues voy a necesitar todas las características que he utilizado en mi clase coche, ¿vale? Y los métodos que también he declarado e implementado en esta clase coche. Desde luego, lo que no tendría sentido es repetir la implementación de estos métodos o declarar las mismas variables distancias pues en mi clase coche deportivo o en mi clase coche antiguo, ¿vale? Eso sería un auténtico rollo y una auténtica pérdida de tiempo, ¿vale? En su lugar, y como hemos declarado nuestra estupenda clase coche, lo que vamos a hacer es que las clases que estoy declarando en este momento hereden de la clase coche, ¿vale? Y ahí es donde vamos a hacer uso del concepto de herencia, ¿vale? Tanto la clase coche antiguo como la clase coche deportivo vamos a hacer que hereden de esa clase. Ahora vamos a ver más adelante cómo se hace eso en un sencillo programa en Objective-C. Para representar la herencia en un diagrama, pues se hace mediante una flecha apuntando hacia la clase de la cual se hereda. Bien, en el momento en el que yo despliego la herencia, automáticamente y sin escribir nada, tanto la clase coche deportivo como la clase coche antiguo van a tener exactamente las mismas propiedades, las mismas instancias y los mismos métodos que tenía la clase de la cual heredan. Es decir, sin escribir nada, tendría exactamente lo mismo. A partir de ahí, lo que puedo hacer es declarar pues una serie de propiedades específicas para estas nuevas clases. Por ejemplo, el coche deportivo, pues me interesa saber, pues por ejemplo, los caballos de potencia, y me interesa saber, por ejemplo, los centímetros cúbicos asociados a las instancias de esa clase, ¿vale? En este caso tendríamos dos nuevas variables de instancia que se van a añadir a las variables de instancia heredadas por defecto. En el caso del coche antiguo, pues imaginad que, por ejemplo, lo que me interesa es saber cuál fue su año de construcción. En este caso, en el caso del coche antiguo, pues tendríamos la misma situación. La clase coche antiguo tendría una variable de instancia específica, que sería el año de construcción, y además heredaría todas las variables de instancia y métodos de la clase coche. Del mismo modo, pues si estuviéramos interesados, pues podríamos declarar en estas clases específicas métodos concretos, ¿vale? Que se añadirían a la lista de métodos heredada por defecto de la clase padre. Bien, pues en esto consiste básicamente la herencia. Una vez declaradas las relaciones de herencia entre las clases, hay que decir que la relación de herencia hay que especificarla cuando estamos declarando cada una de las clases, pues a partir de ahí yo podré crear tres tipos de objetos. Objetos de tipo coche, que tendrán estas características de aquí arriba. Objetos de tipo coche antiguo, que tendrán las características nuevas que hemos declarado en coche antiguo, más las características heredadas de coche.
Y coche deportivo, objetos de tipo coche deportivo, que tendrán las características que hemos definido nuevas para la clase coche deportivo, más las heredadas de nuestro coche. Muy bien, pues a continuación vamos a ver un sencillo ejemplo de cómo implementar esto en Objective.